Gabón, muy buenas noches. Comenzamos nuestra andadura en este 2018 abordando dos temas que sin duda serán actualidad en los próximos meses. En unos minutos conoceremos con más detalle, por ejemplo, el proyecto de la pasante ferroviaria del metro de Donostialdea, cuyas obras están a punto de comenzar en San Sebastián. Para ello charlaremos con el viceconsejero de Transportes, Antonio Aiz. Y en la segunda parte del programa conoceremos una de las propuestas que se baraja para el Palacio de Miramar, un edificio al que se le quiere dar alguna otra utilidad que haga rentable su mantenimiento. Como decíamos, vamos a pasar a presentar ya a nuestro primer invitado, Antonio Aiz, viceconsejero de Transportes del Gobierno vasco. Gabón, buenas noches. Gabón. Y gracias por acercarse hasta Teledonosti. Como decía, en las próximas semanas arrancan ya las obras de la pasante ferroviaria del metro en San Sebastián, que va a incluir dos nuevas estaciones, una en el centro de San Sebastián y la otra en la zona de Bentaberri. Las obras están a punto de arrancar, vamos a hablar de plazos, cuándo comienzan y cuándo van a terminar. Un matiz, antes del arranque de las obras va a haber otra estación a la altura de Amara también, que va a ser íntegramente nueva, distinta a la actual, desaparece la actual, o sea, que la Plaza EASO. Eso es, tres nuevas estaciones. Y desaparecería una Las obras existente. podemos decir que se han iniciado ya, se ha hecho todo el replanteo, toda la revisión de los servicios afectados, se han realizado todas las inspecciones de edificios que están en el tramo 1, se están realizando los del tramo 2, ya se ha hecho un desbroce en el monte, en la avenida Zarauz, para hacer el emboquille, se ha ocupado también la plaza Pío Baroja para establecer allí el campamento de las casetas de obras. La semana que viene, el día 15, se ocupará también la plaza Eugenio Imaz para hacer el ataque de obra por la avenida Zarauz. En definitiva, podemos decir que las obras ya, con todas estas tareas que se han iniciado a lo largo del mes de diciembre, incluso algunas en noviembre, ya se han iniciado. ¿Y fecha final? Bueno, estamos hablando de las obras civiles. El primer tramo Lugaritz-Miraconcha concluirá en torno a finales del 2021 y el segundo tramo, que se iniciará este mismo mes, esta misma semana que viene, ya con más intensidad, como el primero, concluiría a primeros del 2022. Esto lo que es obra civil, luego habría que realizar todas las obras de instalaciones, estaríamos hablando de un año más a estas fechas, añadiendo. 2023, se puede decir que ya estaría... 2022, 2023, yo espero que para cuando ya además llegue la alta velocidad, también la pasante del Topo sea una realidad en funcionamiento de sobra. Por cierto, de la alta velocidad también queremos hablar, pero lo haremos al final de esta entrevista. Ha mencionado dos zonas, la zona de Pío XII y la avenida Zarauz, donde ya empieza a ser visible que ha arrancado la obra. ¿Qué afecciones va a tener sobre la ciudad una obra de esta envergadura? Es una obra muy urbana, es una obra que va todo en caverna, todo en túnel, pero indudablemente hay que acceder a ese espacio donde hay que socavar el túnel, ¿no? Accedemos por tres espacios, por tres puntos, como he dicho, Pío Baroja y la avenida Zarauz, por un lado, donde se va a abordar los dos ataques, digamos, a lo que es la construcción del túnel de la primera fase, y también por la calle Autonomía, en el entorno de las vías actuales de Amara. De esos tres puntos se abordan los ataques de obra a través de túneles que se excavan, que luego accederán al túnel definitivo y irán realizando o rodando al estilo como un topo, a través de una rozadora, en este caso mecánica, todo el túnel que desde Lugaritz hasta casi Anoeta se realizará y constituirá esa nueva pasante del Topo con esas tres nuevas estaciones. Una cosa es el túnel y luego son las estaciones y las bocas que darán acceso a esos túneles. Que ya esa obra ya sería más visible en la ciudad. La obra va a ser muy visible a lo largo del 2019 y 2020 principalmente, pero teniendo en cuenta que la visibilidad fundamentalmente va a estar en esos tres puntos, donde va a haber una circulación de camiones más intensa que van a acudir, que van a, digamos, a circular para sacar las tierras que se van a ir excavando para esos túneles y esas cavernas de estación. Y luego también
pues los camiones hormigoneras, etcétera, que van a ir consolidando ese túnel que se va construyendo. Esos 3 puntos son los más afectados y los entornos circulatorios más próximos a ellos. Si le parece, ya tiene desde el departamento ya algunas infografías para que la ciudadanía pueda hacerse un poco a la idea de cómo van a ser esos accesos. Vamos a ver primero unas imágenes de cómo será el acceso al metro o al topo en el barrio de Bentaberri. Va a tener 2 bocas de acceso, ¿no? En el barrio de Bentaberri. Sí. Esta sería, bueno, 3 bocas de acceso si contamos el ascensor, que ahí se colocaría el ascensor. Al lado del polideportivo, en la fachada del polideportivo, el ascensor que bueno, daría acceso directo a los andenes, a la mesalina y a los andenes de esa estación. Tenemos la otra boca de acceso que iría junto a la zona deportiva. Junto a la zona deportiva, efectivamente, en un espacio urbano, y el tercer acceso más hacia Miraconcha, digamos, aprovechando esa ladera que ya existe ahí. Al final, prácticamente, pues si alguien no conoce la zona, al final de la calle Matía, prácticamente. Son espacios urbanos que de alguna manera se consolidan. No hay una actuación de ninguna manera agresiva, sino que son espacios que mejoran a través de lo que es las bocas de acceso, porque bueno, va a darse también más circulaciones peatonales en ese entorno de todos los usuarios y usuarias que accedan a los servicios del metro. En cuanto a la estación del centro de la Concha, también va a tener 2 accesos. Vamos a ver también un poco un montaje de cómo quedarían esos accesos para hacernos una idea. Uno de ellos estaría en la calle Loyola, enfrente de la calle peatonal, enfrente del Buen Pastor. Muy céntrica de Donosti, muy frecuentada peatonalmente, y en ese mismo espacio, junto a la fachada de la iglesia, pues de la catedral, aparece el acceso, que en este caso no tiene ningún tipo de estructura, es un acceso liviano, integrado en lo que es la vocación peatonal de la calle. Y el segundo acceso estaría a la altura del Hotel Londres, más o menos. Sí, así es. Ahí mismo, como se ve efectivamente, justo enfrente de la entrada del Hotel Londres. Junto a la parada del autobús, que está, para los donostiarras que transitan por esta zona, sí que se prevé que sea más complicada esta obra, por ejemplo, en una zona tan céntrica, donde hay tanto tráfico y por donde pasan tantos autobuses también. Es una obra muy urbana, como he dicho, que indudablemente en espacios donde hay mucha circulación viaria y peatonal de personas, tenemos que ser muy cuidadosos en su ejecución, lo vamos a ser. La experiencia de nuestros técnicos en ese sentido es muy notable, esperamos hacerlo bien y molestar lo menos posible, y los espacios resultantes de esas obras pues que sean los más amables a futuro y más funcionales posibles para la ciudad y para los ciudadanos y usuarios del topo. Como sabe, desde hace años en San Sebastián hay una asociación vecinal, Satorralai, que se ha mostrado en contra de la construcción de esta infraestructura y demandan, por una parte, la celebración de una consulta popular para que sean los donostiarras quienes decidan si quieren o no que se construyan estas nuevas estaciones. Si le parece, vamos a escuchar lo que nos dicen desde esta asociación y luego, si quiere, les contesta. La pasante de metro es una apuesta equivocada también para el transporte público. ¿Por qué? Pues porque este proyecto del metro entra en competencia directa con líneas de Debus. Se plantea que captaría los viajeros principalmente a costa de otros servicios de transporte público de autobús, ¿no? Y plantea incluso suprimir varias líneas, reducir la frecuencia de muchos servicios de autobús, etcétera, con lo cual en definitiva se produciría una pérdida de accesibilidad en transporte público que afectaría sobre todo a las personas mayores. Hay que hacerse, por ejemplo, la idea de que en el antiguo, en toda esta zona del antiguo Bentaberri, el metro, por ejemplo, plantea construir una estación, cuando Debus, aquí estamos hablando de una parada, contra una decena de paradas, con lo cual, ya sabéis, el autobús da un servicio, una accesibilidad próxima mucho mayor que un metro, que igual relacionará a mayor velocidad puntos más distantes, pero la accesibilidad que ofrece es mucho menor. Es una obra que va a provocar graves afecciones, sobre todo en el espacio urbano del centro de Donostia. Se plantea levantar calles como San Martín, la calle Aso, la calle San Bartolomé. Es una obra que en superficie va a acarrear también muchos
muchos problemas en sentido de cortes, de calles, etcétera, de dificultar la accesibilidad peatonal, del transporte público, del tráfico, y a la vez graves riesgos, también considerables riesgos para cientos de edificaciones, de casas que están situados en la proximidad del trazado. El propio proyecto contabiliza 311 viviendas o edificaciones, edificios que pueden sufrir daños, ¿no?, por su proximidad a esta obra, que es de gran complejidad y es agresiva en ese sentido también con el entorno urbano de la ciudad. Aquí estamos en Eugenio Imaz, Avenida Zarauz. Bueno, aquí, por ejemplo, plantean durante 4 años ocupar aquí la calle Eugenio Imaz, esta calle quedaría con un solo carril. Aquí también habría problemas, generarán problemas, pero en la zona centro especialmente es una obra de enorme afección en el espacio urbano también. Bueno, varias cuestiones que nos planteaban. ¿Va a tener afecciones sobre las viviendas sobre las que va a pasar ese trazado? Es una lectura alarmante, interesada, de un proyecto que no responde a esos parámetros. El proyecto del topo y de la pasante, como lo ha sido la construcción de la estación de Inchaurrondo, la nueva construcción de Herrera o la construcción de la estación de Alcha, con el nuevo acceso que se ha dado hasta el barrio alto de Alcha, demuestra que estamos ante un transporte público de alta capacidad que atiende a las necesidades de movilidad de los donostiarras y de los usuarios que del entorno inmediato se acercan a la ciudad, y por lo tanto yo creo que no se responde esta lectura a la realidad de lo que va a suponer la nueva solución de desdoblamiento entre Lugaritz y Amara del topo, un transporte además sostenible, eléctrico, y que no tiene por qué competir con el autobús. Al contrario, las líneas de bus se tendrán que reordenar, y la experiencia en otras ciudades muy cercanas como Bilbao o Gasteiz con la implantación del tranvía es que el incremento de un nuevo sistema o unas nuevas ofertas con nuevas estaciones de servicios públicos de transporte ferroviario no va en detrimento del incremento de la utilización de los buses. Es más, podrán llegar esos buses a zonas y servir a población donde ahora no se llega ni siquiera con bus. O sea, permitirá una reordenación de los espacios de las líneas de bus a raíz de la implantación de esta pasante, que hará que haya más utilización del transporte público en la ciudad y que por lo tanto haya menos contaminación, y la movilidad de los donostiarras y de quienes nos visitan pues sea cada vez más sostenible con esta mayor oferta de transporte público ferroviario y esa ordenación de las líneas de los buses municipales. Una de las razones también que dan desde estas asociaciones contrarias a este proyecto es que en las estaciones de Alcha o de Inchaurrondo, de reciente apertura, no registran un número elevado de usuarios. Bueno, estamos incrementando mes a mes los usuarios. Yo creo que en la estación de Alcha estamos ya en noviembre en más de 170.000 usuarios hasta el mes de noviembre, datos a noviembre, lo cual demuestran, yo creo que la evidencia de que los vecinos de Alcha, en este caso, o quienes visitan Alcha, pues son usuarios del transporte público, son usuarios del topo. Por lo tanto, yo creo que negar esa evidencia es ir contra la realidad de lo que la sociedad nos está demandando, que es un transporte de alta capacidad a determinados lugares de la ciudad, que dé respuesta a las necesidades de movilidad de sus ciudadanos. Negar esa evidencia yo creo que es hacer una lectura, como digo, alarmante e interesada en una determinada línea que no se corresponde con las necesidades y demandas sociales. La estación de Lugaritz se mantendría como la que está ahora. Sí, efectivamente, la estación de Lugaritz se mantendría y bueno, tendría también esa continuidad hacia Bentaberri, Miraconcha y Amara. Como decíamos, la que desaparece es la estación de la playa de Illas de Aso, que se sustituye por la nueva estación de Amara, que es todo soterrada, en caverna, en la parte, digamos, posterior de la calle Autonomía. Eso es, también tendríamos imágenes, creo, de cómo serían esas nuevas bocas de acceso. Ahí sería, está en la calle Autonomía. En la calle Autonomía, precisamente, aprovechando también
la situación orográfica que existe con el parque superior. El y otro este es acceso, en la de Rondo, en el Paseo de Rondo. el Paseo de Rondo, que ahora precisamente además queda un poco, digamos, a desmano de la estación de EASO, pero ahora les permite, acerca la nueva estación a toda esta zona de la ciudad. Sería soterrado también a la altura de Rondo. También. Una de las demandas, por ejemplo, de los vecinos de la zona, que es Sí, el ruido que tiene esa zona. La playa de vías que vemos al costado, en izquierdo, de la boca de la pasante del Topo, desaparecería y además ahí se produce un espacio de oportunidad de transformación urbana para la ciudad, más de 20.000 metros cuadrados que se incorporarán al proceso urbanizador de la ciudad, equipamental, lo que el ayuntamiento determine, porque todos los suelos de esa zona, ocupados actualmente por las vías del tren, desaparecen. ¿De qué presupuesto estamos hablando? Estamos hablando de 180 millones de euros en su totalidad, con material móvil, etcétera. ¿Y cómo se reestructuraría esa línea del Topo que va desde Hendaya hasta Lasarte o incluso la que llega desde la provincia, que ahora muchos de esos trenes terminan su recorrido en EASO? El gran problema que tiene el Topo en estos momentos para dar un mejor servicio a la ciudad y a todo el entorno de la ciudad es que está la estación en fondo de saco. Históricamente, hace un siglo casi, el fondo de saco estaba más cerca de lo que es el centro, la parte Sarra, la parte vieja de la ciudad, se retranqueó hacia Mara, pero volvemos a recuperar el espacio central de la ciudad, o sea, se da más servicio, más permeabilidad a la accesibilidad, además al Topo de la parte, digamos, más antigua de la ciudad. Y en ese sentido las frecuencias ya están siendo en estos momentos desde Inchaurrondo de 7 minutos y medio, desde Herrera, perdón, de 7 minutos y medio, y seguirán siendo de 7 minutos y medio, en horas punta y en horas valle también, en este caso cada 7 minutos y medio inicialmente, y luego, como es vía doble, en función de la demanda que pueda existir o se vea incrementando, se podrán dar incluso frecuencias de hasta 5 minutos. Eso es lo que posibilita superar esa condición de fondo de saco, y por eso hacemos la pasante en doble vía con 3 nuevas estaciones que incorporan parte de la ciudad que en estos momentos está alejada de lo que es el servicio del Topo. ¿Y esos trenes que llegan desde la zona oeste de la ciudad, del territorio, desde continuarán Zumaya, hasta Zarauz? Lasarte? Con las mismas frecuencias continuarían hasta Lasarte unos y otros con frecuencias dobles mayores hasta lo que sería Usurbil, Orio, Zarauz. ¿Y hasta Hendaya? Y hasta Hendaya, o sea, en las dos ramas, digamos, lo que sería el tronco principal de doble vía desde Alcha, Herrera hasta Lasarte, con frecuencias de 7 minutos y medio desde Herrera hasta Alcha. Los que vendrían de Hendaya entrarían cada 15 minutos en Herrera y a partir de Herrera tendrían 7 minutos y medio, y los que entrarían desde Orio hacia Añorga tendrían también esa misma frecuencia. Habla de doble vía, pero no todo el trazado es de doble vía. Hay quien dice que es más prioritario hacer otro tipo de mejoras en la línea del Topo que no esta inversión. Hablamos, por ejemplo, del proyecto que en su día se presentó para construir la doble vía entre Alcha y Rentería, por ejemplo. Bueno, vamos a ver, las obras de mejora del Topo no han dejado de hacerse. Hace poco hemos puesto en servicio la nueva estación de Loyola. Hace, digamos, ya 2 años y poco menos de 2 años se pusieron en funcionamiento la estación de Alcha, o sea que el Gobierno vasco está haciendo un permanente esfuerzo en mejorar la línea del Topo. En ese sentido estamos, yo creo que en 7 millones de viajeros, lo que es este ámbito del Topo año, y prevemos además con la construcción de la nueva pasante multiplicar por 3, eso es lo que nos dicen los estudios de demanda, esos 7 millones de viajeros que hoy en día tenemos al año. ¿Tanto? Con lo cual yo creo que está justificado, perfectamente justificado,
que se haga esta inversión, que se haga esta pasante y que se construyan estas 3 nuevas estaciones. ¿Y el siguiente proyecto que tendría que acometer el ente público de Eusko Trenbide Sarea, cuál sería? Bueno, en estos momentos estamos trabajando en varios proyectos, no solo en este ámbito, también lo estamos haciendo en el ámbito del corredor hacia Zarautz. Estamos realizando estudios para hacer en cuanto se pueda, en función también de las disponibilidades presupuestarias, que van a estar muy condicionadas indudablemente por el esfuerzo que tenemos que hacer de aquí a 4 años con la nueva pasante, pero estamos pensando también en la corta de Aguinaga, que mejorará sustancialmente los tiempos de viaje entre Zarautz, Orio, Usurbil y el Topo. Estamos también realizando el proyecto de la nueva estación, que pronto ya vamos a iniciar las obras de Hendaya. Ya se ha licitado la obra de la estación de Hendaya, porque no hay que olvidar que Hendaya, por ejemplo, en la época estival es la 3ª estación del Topo que más viajeros tiene, y que por lo tanto tiene que tener unas condiciones mejores que las actuales. Seguimos trabajando en el proyecto de la mejora de la conexión entre Altza y Galtzaraborda, como bien ha dicho. Estamos también trabajando con el Ayuntamiento de Irún y con Adif y con el Ministerio de Fomento para realizar un convenio de mejora de todo el trazado ferroviario a lo largo de Irún. O sea, no cesa el esfuerzo del Gobierno en las obras de mejora del Topo y de todo el área de Donostialdea y hacia Zarautz, y tampoco cesa el esfuerzo del Gobierno en seguir haciendo proyectos para mejorar toda esta red. ¿Cómo convencería a un donostiarra que no es usuario habitual de esta línea del Topo que esta obra merece la pena? Pues hombre, yo le diría que... Porque muchas veces el Topo sobre todo lo utiliza la gente del alrededor. Hombre, yo le diría, no sé, a un donostiarra de la calle Rondo, por ejemplo, que hemos visto, pues que vaya a la universidad, que seguramente utilizará el metro para ir a la universidad, utilizará el Topo para montarse en la estación de Amara y ir hasta Bentaberri y acercarse a la universidad, porque seguramente le va a resultar muy atractivo ese servicio en tiempo, en calidad de servicio y sobre todo en fiabilidad, cosa que no te da la carretera. Y un vecino de Gros que no le queda cerca ninguna estación de... Bueno, pues el vecino de Gros tendrá que acercarse hasta la estación de Renfe de Donosti, y bueno, pues si va con destino a la zona de Alta de Matía o a la zona de Lugaris, pues podrá coger en cualquier parte del centro de la ciudad de la pasante el Topo y irse hasta ese lugar, ¿no? Por cierto, ¿una futura conexión entre Renfe y Euskotren? Bueno, estamos trabajando, se me ha olvidado también, en el proyecto Riberas de Loyola. Es verdad que la Administración del Estado todavía no tiene una decisión tomada, pero indudablemente eso mejoraría todavía más las condiciones de explotación de la pasante, porque todo el corredor que viene de Loria podría, de todos los servicios que da Renfe hoy en día, se podrían hacer un transbordo en Riberas de Loyola, y bueno, pues cualquier vecino o vecina de estas poblaciones del corredor de Loria que pues quiera dirigirse, por ejemplo, a la universidad, pues podrá llegar hasta Riberas de Loyola, coger el Topo e ir hasta la estación de Bentaberri. Ese proyecto será realidad, porque se lleva muchos años también hablando de eso. Estamos trabajando en ello, no depende exclusivamente de nosotros, está también pendiente de la decisión de la Administración del Estado. Estamos teniendo conversaciones con ello. Yo espero también que en los próximos años esto se pueda abordar. Desde luego nosotros tenemos mucho interés en ello, porque, como digo, es el punto ideal de intermodalidad entre el corredor de Loria, que da Renfe de servicio, y lo que es la nueva pasante y todo el Topo. Por cierto, le he oído mencionar Topo. ¿Le volvemos a llamar Topo? ¿Se habló de metro? Yo no soy donostiarra, pero es que yo a los donostiarras les he oído muchas veces ya, y desde mucho tiempo,
que aquí el tren, el ferrocarril metropolitano, porque tiene un carácter metropolitano, eso es evidente, se llama topo y es topo. Y yo creo que ante la evidencia de esa realidad, la Administración no debe de hacer ningún invento distinto a lo que digamos, la ciudadanía digamos, familiarizada de toda la vida con ello le llama, y es topo, y es que es así, además. Digo porque en algunas estaciones todavía, en las nuevas sobre todo, sí que se lee en cartel de Metro Donostialdea. Sí, pero bueno, no hay que gastar por gastar dinero público. Yo creo que lo importante en lo que hay que gastar es en este tipo de obras, en este tipo de inversiones que mejoran sustancialmente la funcionalidad de la red y en el servicio público que damos a los ciudadanos, más allá de hacer propagandas de otra naturaleza, además que desvirtúan como un poco lo que piensa la propia ciudadanía, la propia sociedad. Si le llama topo, ¿por qué empeñarnos en cambiarle de nombre? Lo nuestro es dar un buen servicio, mejorar la red donde haya que mejorar y, en definitiva, atender la demanda de movilidad de los ciudadanos. Aprovechando la presencia del viceconsejero de Transportes del Gobierno vasco en nuestro programa, también le quería preguntar sobre otras cuestiones también que afectan al territorio, como son el tren de alta velocidad, su llegada, y el aeropuerto. Por partes, ¿para cuándo será realidad el tren de alta velocidad en San Sebastián? Yo espero y deseo, y estamos trabajando en esa línea, para que sea antes de lo que sea incluso la Y-Vasca. En estos momentos se está construyendo el tercer hilo. Hemos también licitado por parte del Gobierno vasco ya la redacción del proyecto constructivo de la nueva estación de Donosti de alta velocidad. Yo creo que a finales de este año 2018 estará concluido ese proyecto constructivo y a partir de ahí, entre el 19 y 20, realizar las obras. Construida la nueva estación de Donosti de alta velocidad y acabada la obra del tercer hilo entre Donosti y Hendaya o Irún, estaríamos en condiciones de que de los TGVs lleguen hasta Donosti y que, por lo tanto, si queremos ir a Bayona, a Burdeos o a París, no tengamos que ir hasta Hendaya a coger el TGV y lo podamos coger en Donosti. Yo espero que eso sea realidad antes de la entrada en funcionamiento en el 2023 de la Y-Vasca en su integridad. ¿Y hasta Madrid, por ejemplo? En el 2023, 2023. De acuerdo a la planificación que como objetivo está establecida entre el Ministerio de Fomento y el Gobierno vasco. ¿Y en qué tiempo llegaría un Donostiarra en tren de alta velocidad desde Donostia a Madrid? No quiero confundirme, pero creo que estamos hablando de en torno a 2 horas 48 minutos o algo así. Yo creo que vamos, en cualquier caso, tiempos competitivos con la carretera, tiempos competitivos con el avión, también es verdad, en este tipo de distancias. Ayer se decidía, por ejemplo, que la conexión de la Y vasca con Navarra será a través de Vitoria, no a través de Ezkio Itxaso como estaba previsto al principio. Esto supone que, por ejemplo, para llegar en tren de alta velocidad desde San Sebastián a Pamplona tardaríamos 1 hora y 2 minutos, lo que se tarda prácticamente ahora en coche. Bueno, ayer se ha presentado una primera fase de conclusiones que se va a volcar al estudio informativo de la conexión de Iruña con la Y-Vasca o la conexión de Navarra con la Y-Vasca. Ese estudio informativo contempla 2 posibles soluciones de conexión, una a través de Ezkio desde La Cuncha o desde desde Iruña, mejor dicho. Digo La Cuncha porque es donde emergería un túnel a través en un costado de toda la Sierra de Aralar, y por otro lado Iruña-Gasteiz. Esas 2 alternativas están encima de la mesa, esas 2 alternativas se van a estudiar en el ámbito del estudio informativo, un estudio informativo que va a estar sometido a la información pública de todas las administraciones y personas interesadas, que posteriormente y después de las alegaciones que cualquiera de ellas haga, tendrá que formularse el estudio de impacto ambiental y la declaración de impacto, y entonces sí se aprobará con carácter definitivo cuál es la solución de conexión de Nafarroa con la Y-Vasca, si lo es a través de Ezkio, si lo es a través de Gasteiz. Es verdad que en estudios previos a este estudio informativo se ha realizado un análisis pormenorizado por parte del Ministerio de Fomento, en el que la opción de Gasteiz, por menor coste y por menor dificultad, en cuanto que no hay que construir un túnel de larga longitud, como es el caso de la solución de Ezkio, un túnel de más de 21 kilómetros, es la opción técnicamente más favorable. Pero eso no quita para que en el estudio informativo
vayan las dos soluciones de conexión y a partir de ahí y de la información pública resultante se tome la decisión pertinente a la vista de esa información pública. Pero todo indicaba que cobraba más lógica desde la opción de unirlo en Vitoria. Perspectiva económica, estamos hablando de una inversión de en torno a 1.700 millones de la conexión de Esquió respecto a 580 de la solución Gasteiz. Insisto, al Ministerio y a DIF siempre le preocupa la longitud de los túneles, las experiencias que han tenido en el Estado español, en concreto en el túnel de Guadarrama y en el túnel de Pajares, que todavía tienen, por cierto, sin resolver, les está condicionando mucho este tipo de decisiones. Y es verdad que en el caso de Ezkio no estamos siendo ajenos a ello. Por cierto, ha mencionado que las obras para la estación del tren de alta velocidad en San Sebastián, en Atocha, estarían para finales del año que viene. No, para finales del año que viene. He dicho que hemos licitado el proyecto constructivo, la redacción del proyecto constructivo, que lo tendremos a finales del 18 y que por lo tanto podríamos licitar las obras de la nueva estación de alta velocidad en Donosti en el de 2019. Ese es el objetivo, y desarrollar esas obras a lo largo del 2019-2020. ¿Por qué no soterrado al final, cuando en las otras capitales vascas el tren de alta velocidad va a llegar soterrado? Bueno, cierto, bueno, en el caso de Gasteiz es un soterramiento parcial, no llega a 3 kilómetros, el resto de la travesía por la ciudad es en superficie, y en el caso de Donosti, bueno, pues en las condiciones del nivel freático, etcétera, etcétera, de toda la travesía del centro de la ciudad, bueno, pues complicaban mucho eso y siempre se ha mantenido la opción de en superficie como travesía de la alta velocidad, sin olvidar que desde Astigarraga a través de Oiarzun y hasta Lezo también continuaría la I para aquellos servicios que no paren en Donosti, sobre todo para aquellos servicios de transporte ferroviario por mercancías, para que también dejen de pasar por el centro de la ciudad como actualmente pasa. Y también desde ese punto de vista hay que considerar esa solución. En el caso de Gasteiz todos los tráficos van a pasar, tanto de mercancías como de pasajeros, por la ciudad. En este caso se evitaría San Sebastián. En este caso se evitaría que la mayoría de los tráficos de mercancías pasaría por el centro de la ciudad. Y una tercera cuestión también que le quería preguntar, en este caso el aeropuerto de San Sebastián. ¿El Gobierno vasco apoya firmemente esta infraestructura? Sin duda lo estamos haciendo directamente y también de forma colaborativa con la Diputación, la Cámara de Comercio y los ayuntamientos de Hondarribia, Irún y Donostia en el seno de la sociedad Orchivia, y a la vista está la reciente certificación de seguridad que le da las garantías de continuidad a la operativa aeroportuaria, y a la vista está también que bueno, pues, los resultados están siendo positivos de utilización del aeropuerto. ¿A qué creen que puede aspirar el aeropuerto de Hondarribia, teniendo otros como el de Bilbao o el de Biarritz tan cerca? Es cierto, y no hay que ocultarlo, que lo tiene complicado, que la competencia aeroportuaria es complicada y que además en un escenario de no muy largo plazo, en las relaciones Donosti-Madrid, Donosti-Barcelona, va a haber un servicio de tren de alta velocidad, de altas prestaciones, que va a ser muy atractivo y que seguramente llevará a muchas personas a pasarse del avión, como está ocurriendo en otras ciudades y como ocurrirá también, por cierto, en Bilbao o en Vitoria, al servicio de los trenes de alta velocidad. En ese sentido, es verdad que tiene que enfrentarse a una competencia complicada. Tiene Biarritz, tiene Noain, tiene Loiu, en un radio de acción no muy lejano, y es difícil competir, pero dentro de eso yo creo que juega un papel importante de servicio a la sociedad guipuzcoana. Tiene también un componente también muy importante de servicios de carácter privado. Parece que de eso no se habla, pero crecen, y además son servicios de alto valor añadido que dejan mucho valor en la ciudad y en el territorio histórico de Guipúzcoa. Los vuelos privados, tiene que mejorar las prestaciones, ya se lo hemos trasladado desde hace mucho a AENA en ese sentido, de servicios a ese tipo de vuelos. Yo creo que tiene un papel que jugar a futuro, adaptándose a las circunstancias del mercado,
que en el entorno pues, son agresivas como en todos los ámbitos y que además en un entorno o en un escenario de tiempo no muy largo va a tener la competencia del tren de alta velocidad para determinadas relaciones y por lo tanto tenemos que seguir trabajando en esos vuelos de carácter internacional que interesen a la ciudad y que interesen al territorio de Guipúzcoa porque atraen valor y traen personas a la ciudad y a Guipúzcoa a través del turismo, etcétera, etcétera. Por eso le iba a preguntar, cuando se dice que se apoya el aeropuerto, ¿cómo se apoya al aeropuerto? ¿Hay que buscar nuevos vuelos? Hemos estado trabajando, como he dicho, en el ámbito de Orchivia, en primero asegurar la certificación de seguridad, la redundancia, para que el aeropuerto pueda seguir operando. Está en una situación un poco complicada desde esa perspectiva. Y segundo, también estamos participando en la financiación de traer vuelos internacionales. Seguimos trabajando en esa línea y en la medida que resulten de interés para la ciudad y el territorio de Guipúzcoa seguiremos haciendo frente a través de subvenciones del Gobierno vasco y la Diputación principalmente para atraer esos vuelos. Pues Antonio Aiz, viceconsejero de Transportes del Gobierno vasco, muchísimas gracias por acudir hoy a Guipúzcoa, a Teledonosti, por hablar de todas estas cuestiones que, como han visto, el transporte, tanto ferroviario como el aéreo, seguro que dará mucho que hablar en el territorio, que va a sufrir una pequeña revolución, podemos decir, de aquí al año 2023, que es la fecha que se marca para el final de las obras del metro de Donostialdea por una parte y también para la llegada real del tren de alta velocidad. ¿Nos quedamos con esa fecha? Así va a ser, yo creo que va a ser una pequeña revolución en el ámbito de la movilidad en la ciudad y en el ámbito de la movilidad en Guipúzcoa y también en Euskadi, sin más, gracias a todas vosotras y todos vosotros. Pues serán obras que además los ciudadanos podrán ver in situ, porque como decíamos ya próximamente ya arrancan las obras, empiezan a trabajar los camiones para la construcción de esa pasante del topo por el centro de San Sebastián. Muchísimas gracias por venir. Y a ustedes les digo que vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad, no se vayan porque seguimos con más temas aquí en Guipúzcoa. Hoy vamos a hablar ahora del futuro del Palacio Miramar, no se vayan.